En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Cuenta, señor secretario? Ok, hemos sido convocados en el día de hoy para poder escuchar en el primer lugar de la tabla, adelante por favor, a la exposición del señor Fran Silich, coordinador de la Mesa Futuro Forestal para un Chile Sostenible, quien presentará los principales resultados de esta mesa de trabajo de ley. Queremos saludar a Cecilia Hidalgo, que nos acompaña como siempre, a la Academia de Ciencias, a Valentina, a Paulina, a Pedro, a Nicolás, a Michael, que es asesor del senador Kenneth Pugh, también a Patricio y también a Fran, que está justamente vía telemática, a Lorena también y a Carlos, y a todos y cada uno de aquellos que nos acompañan. También saludar acá a Carola Muñoz, que es la secretaria ejecutiva de la comisión, y también a Jessica. Gracias por estar presente. Dejamos con la palabra a Fran Silich, coordinador de la Mesa Futuro Forestal para un Chile Sostenible. Adelante, Fran. Buenas tardes a todos, a todas. ¿Se ve? Sí, se lee bien. Entonces voy a hacer un resumen del proceso y luego de los principales desafíos y les voy a contar en la etapa en la que estamos ahora. Lo primero fue el motivo, lo que gatilló probablemente esta comisión. El sector forestal tiene un potencial muy grande para el desarrollo sostenible del país. Esto lo podemos ver en el potencial económico, probablemente si lo comparamos con países que están más desarrollados que nosotros en el sector forestal. Esto vemos las cifras de ventas por metro cúbico, de cifras de negocio en realidad por metro cúbico de Chile comparado con Francia, Alemania e Italia. Y vemos por lo tanto que podríamos pasar en el sector desde 20.000 millones de dólares anuales en ventas a 111.000 si tuviéramos los estándares de otros países. Por lo tanto hay un potencial grande en términos económicos. Potencial social también es grande, de nuevo, por cada millón de metros cúbicos. Esto está comparado con otros países, Francia, Alemania e Italia. Podríamos tener en vez de 300.000 empleos, llegar a los 640.000 empleos, de acuerdo a lo que nos indican experiencias comparadas internacionales. Y el potencial ambiental también es grande. La madera, recordemos que captura aproximadamente 1 tonelada de CO2 por cada metro cúbico. Eso significa que tenemos un material que es capaz de secuestrar carbono de la atmósfera en su proceso, en su crecimiento. Y es un material que es prácticamente infinitamente reciclable y es reparable y es transformable con una baja huella energética también. Por lo tanto, es uno de los materiales ideales para pasar de una economía lineal a una economía circular. Esto, evidentemente, todas estas observaciones son desde el punto de vista de la demanda y eso tiene que estar equiparado con una oferta igualmente sostenible. Entonces, eso es parte de lo que gatilla toda esta discusión del sector forestal. El proceso, nosotros tomamos a cargo del senador Guido Girardi en su momento y Matías Ortiz, que estuvo a cargo de la comisión desde el punto de vista del Senado. En la Universidad de Concepción tomamos el desafío, yo dirigí el equipo con Valentina Torres y Camila Flores y estructuramos el proceso en 3 etapas, unas mesas temáticas, unas mesas sectoriales y luego finalmente para pasar a la comisión redactora. Las mesas temáticas abordaron temas que van más allá del sector forestal porque entendemos que el propósito del sector forestal no es producir madera o pulpa, sino que es más bien vincularse con el sector productivo, con el país en completo. Entonces hay oportunidades de creación de un nuevo propósito para el sector forestal en otras áreas que están un poco más allá que la frontera del sector forestal. Entonces tenemos construcción como una de las mesas temáticas que se miró. Tenemos la producción de nativo sostenible y sus productos. Tenemos una comisión una mesa temática que se concentró en los productos de fibras, ligninas y extraíbles a partir de la madera. Otra mesa que vio específicamente los temas tecnológicos transversalmente en toda la cadena de valor. Y finalmente la última comisión, que es probablemente la más compleja,
y la que tuvo mayor participación. La de ecosistemas, que es la que, si las otras tratan de cierta forma la demanda, esta es la que trataba el tema de la oferta, que es sin duda de las partes más complejas, ¿no? Por el desarrollo territorial que tiene el sector. Para conformar estas mesas, elaboramos ciertos requisitos para estas comisiones, requisitos de un cierto equilibrio sectorial, el tamaño de las empresas que participaron, la posición de la cadena de los distintos actores. Intentamos, dentro de lo posible, lograr equidad de género, pero el sector forestal es ampliamente o en gran manera dominado por hombres. Y por supuesto que necesitábamos también que hubiese una representación del territorio, que no estuviera todo concentrado en la región metropolitana. Aquí vemos en celeste, por ejemplo, la región metropolitana en las distintas comisiones. Tuvimos un total de 99 participantes distribuidos de esta manera en las comisiones, que eligieron a un representante por cada comisión: Carolina Briones, en el caso de construcción; Nativo Sostenible, Patricio Toledo; Alex Berg, que se hizo cargo de fibras ligninas extraíbles; tecnología fue Mariela Reyes; y José Pablo Undurraga a cargo de ecosistemas. Con los participantes se elaboró, un segundo que tengo, ahí sí, un temario para todo el desarrollo de las comisiones, y entonces con eso se generaron presentaciones, generamos más de 127 presentaciones en total, con invitados nacionales e internacionales. De cada una de estas comisiones se elaboró un plan, en el fondo una serie de propuestas que fueron de salida de cada una de estas comisiones. Esas pasaron a una comisión central, que a su vez también intentó ser equilibrada dentro de lo posible. Y esa comisión central entonces ahora se separó en 4, la sociedad, la empresa, el Estado y la academia, para tener sectorialmente la opinión de la priorización y de la jerarquía en las propuestas que emanaron de cada una de las mesas temáticas. Aquí de nuevo se escogió a un representante: José Pablo Undurraga en el caso de sociedad, empresas, Patricio Toledo; Rodrigo Mujica en el caso del Estado; y Álvaro Promis en el caso de la academia. Se priorizaron las propuestas dentro de cada una de estas comisiones, y eso desembocó en una comisión redactora en la cual participamos también como universidad, para finalmente llegar a las 40 propuestas que tenemos en el documento. ¿Cuáles son los principales desafíos y cuáles son los principales resultados de esto? Por ahora, esto está en proceso todavía porque tenemos que priorizar las propuestas, pero se llegó a un grupo, a 4 grandes categorías de desafíos. El primero es la gestión sostenible del paisaje. Tenemos que entender que tenemos pinos, o producción en el fondo monocultivo, que es principalmente pino y eucaliptus, y tenemos también el bosque nativo, que son 2 naturalezas completamente distintas, con incluso potenciales que van, incluso si lo vemos solamente con la madera, son considerablemente distintos. La verdad es que la construcción, el material ideal para la estructura de la construcción es el pino. La madera nativa en ese caso no tiene mucho espacio. Por el lado del mobiliario y los productos de alto valor, probablemente el bosque nativo tiene mucho mejor oferta que el pino o el eucaliptus. Y como subproducto probablemente de estas interacciones, de estas transformaciones, vamos a tener disponibilidad, y tenemos disponibilidad, de una gran cantidad de biomasa que es necesario para poder generar nuevos materiales para una bioeconomía. Y esto, lo interesante es que también abarca a la sociedad en su conjunto. Si la sociedad civil va a ser la que va a poder beneficiarse de un manejo sostenible del paisaje forestal, es la empresa mediana principalmente la que está llamada a abordar el negocio o el rubro de la construcción. En el caso de las transformaciones de nuevos materiales, la gran empresa es probablemente la que tiene las grandes ventajas para poder generar estos bioplásticos y estos bioproductos. Y la micro y mediana empresa tiene una posibilidad enorme de crecimiento a partir de la creación de objetos de alto valor a partir de madera nativa. Y eso también puede estar muy bien distribuido en el territorio. ¿Cómo vemos los potenciales en cada una de estas áreas? El productos de alto valor, como para entender,
puesto en porcentaje de los ingresos en Alemania, en el 60% alrededor de los ingresos está en la segunda transformación, o sea, en la agregación de valor en el producto que llega al consumidor final. Estamos hablando de la silla, la mesa, la puerta o incluso el montadientes si es que es necesario. El porcentaje del empleo también estamos entre 70 y 80%, está en esa segunda transformación. Y el porcentaje de empresas también está ahí. Por lo tanto, es ese sector, el de agregación de valor, el que genera el empleo y genera los ingresos a nivel nacional, y que el sector que nosotros más carente tenemos, y las posibilidades de creación de productos con madera son, no quisiera decir infinitas, pero son muy amplias, desde los yogures que comemos que tienen adicionado celulosa hasta edificios de 25 pisos hoy día que están en pie. ¿Ya? Y el avión que, más grande que jamás haya volado también es de madera. Esto, si es que lo equiparamos y si lo tratamos de dimensionar, tenemos hoy día un déficit, bueno, que la última cifra, estas son las cifras que teníamos cuando hicimos el estudio el año pasado, la última cifra sitúa el déficit habitacional en cerca de 640.000 viviendas. Y si lo hacemos con las 45.000 viviendas que teníamos el año pasado como información, resulta que si quisiéramos amoblar esas 450.000 viviendas en un plazo de 10 años, necesitamos 2 millones de metros cúbicos por año de madera proveniente de manejo de bosque nativo. Y eso se traduce finalmente en cerca de 40.000 hectáreas año que se necesitan someter a manejo sostenible de bosque nativo. Esto no es tala rasa ni mucho menos. Solo para entender las proporciones, tenemos 14 millones y medio de bosques nativos en Chile, de los cuales 4 millones y medio son secundarios, o sea, son bosques que están degradados de alguna forma, que han sido cortados, quemados o reemplazados de alguna forma. De esos, 800.000 hectáreas son de roble, raulí y coihue, y lo que nosotros necesitaríamos intervenir anualmente no alcanza a aparecer en el gráfico. Son 40.000 hectáreas año que necesitaríamos meter en este sistema para poder, por ejemplo, abastecer de madera suficiente para hacer mobiliario para todas las viviendas que tenemos en déficit. Y esto, además, incluso así se queda corto con respecto a los compromisos nacionales que tenemos para el cambio climático, que necesitamos meter 200.000 hectáreas de manejo de bosque nativo. Y también, de nuevo, para entender la dimensión del problema, esas 2 millones de metros cúbicos en realidad son 400 millones de metros cúbicos, o sea, perdón, 400.000 metros cúbicos que son de madera cerrada, y eso generaría en un 80%, o sea, 1.600.000, genera biomasa que no es apta para poder construir estos muebles y que por lo tanto puede servir para múltiples otros usos, como por ejemplo la creación de productos a partir de biomateriales. Esos nuevos materiales, de nuevo, queremos poner un poco en contexto la importancia. Esto es la producción de plásticos a nivel global. Esto es cuánto se reciclan los plásticos en realidad. De los 8.300 millones de toneladas que se han producido hasta ahora, hay 4.600, o en realidad 4.900 millones que han sido descartados, hay 700 millones que han sido incinerados y solamente 100 millones han sido reciclados y se han vuelto a usar. 500 millones en realidad se han reciclado, pero se reciclan una vez y luego se descartan. Por lo tanto, la huella ecológica del plástico y con la estabilidad que tiene es gigantesca. Y necesitamos materiales que lo puedan reemplazar. Los principales productos que han generado este consumo son el packaging, productos para la construcción y los textiles. Y esas tres primeras categorías son muy fáciles de reemplazar hoy día a partir de productos derivados de la madera. Por ejemplo, de nuevo, estamos alrededor de los 2 millones de metros cúbicos de biomasa que se necesitan al año si es que quisiéramos reemplazar todos los envases de plástico de Chile. De nuevo, para poner la cosa en perspectiva, recordemos que teníamos a disposición 1.600.000 metros cúbicos de biomasa que sobraban del ejercicio anterior. Pero si es que no fuera así, incluso en Chile se
procesan 45 millones de metros cúbicos anuales. Lo que necesitamos son 2 para sacar los plásticos de circulación, los envases de plástico de circulación del país. Y por lo tanto, poder echar una mano para reducir este problema. En construcción sostenible, la verdad es que la construcción es uno de los principales responsables del cambio climático. El 34% de todos los desechos que se generan a nivel mundial, y eso vale también para Chile, son de la construcción. El 39% ¿34? de todas las emisiones, ¿perdón? ¿34% dijo? 34%. Y el 39% de todas las emisiones de CO2 del mundo provienen del sector edificación. Si nos vamos solamente a la parte de construcción, es un 11%. Y ese 11% es más que todos los autos y todos los buses y todos los transportes terrestres de humanos que existen en el mundo. La construcción, si ponemos el auto como símbolo de la contaminación, la verdad es que la casa debiera serlo, no el auto. Y además un rubro extremadamente peligroso. Estos son las muertes en el sector, superados solamente por la minería y el transporte. Y las tasas de accidentabilidad estamos en el primer lugar. Y en productividad, la verdad es que la productividad de la construcción está completamente estancada. Hace más de 20 años en algunos países, y como en el nuestro también, un obrero era capaz de poner más ladrillos hace 20 años atrás que hoy día. Tenemos 3 materiales a disposición para hacer la estructura. No estamos hablando de revestimiento, no estamos hablando de la aislación, solamente de la estructura. Por las condiciones sísmicas que tenemos, acá el ladrillo no sirve, y por lo tanto para la estructura podemos tener acero, hormigón o madera. La madera es por lejos el material más industrializable, el más fácil de industrializar, el que menos consumo va a generar, el que menos energía va a gastar y el más fácil de transportar a terreno es por lejos la madera, y el que menos transmitancia térmica también tiene, y es el más seguro. En términos de contaminación, la madera que está en naranjo, comparada con un edificio de acero en gris y en hormigón en verde, siempre tiene menos impacto en la contaminación del aire, del desecho sólido, de uso de energía, de recursos, de gases de efecto invernadero y por supuesto que en contaminación del agua. Tenemos que tirarnos a resolver este problema del déficit de cabeza. El año pasado teníamos 425.000 viviendas, hoy día tenemos 600 y tantas mil viviendas de déficit, y la madera es el principal candidato, el que cumple la mejor hipótesis de sostenibilidad global para resolver la construcción. Hoy día hay cerca de más de 80.000 familias que están en condiciones de campamento de nuevo. Este es un estudio que hicimos que es como un subproducto de la comisión. Esto no estaba en el informe porque no había sido terminado. Es un estudio que hicimos distintas personas que participamos en la comisión y además conseguimos apoyo internacional. Y la verdad es que si uno hace una proyección de la construcción en Chile, si seguimos así como estamos en la proyección de la situación actual, si es que intentamos solamente reducir las emisiones de los distintos materiales sin modificar la participación que tiene cada uno de estos en el mercado, no vamos a lograr la carbono neutralidad que la ley marco de cambio climático nos exige para el 2050. Si es que solamente incrementamos la adopción de madera, vamos a andar mejor, pero todavía no va a ser suficiente. Necesitamos una acción conjunta desde múltiples sectores para poder realmente llegar a la carbono neutralidad en el año 2050. Esto estamos hablando solamente de las emisiones asociadas al carbono embebido en los materiales, no de la operación. De nuevo, para poner en perspectiva, ¿qué significa alcanzar esa meta? Si quisiéramos realmente alcanzar esa meta, hoy día en Chile se producen 8 millones de metros cúbicos de madera aserrada, de los cuales 450.000 son de madera aserrada estructural. Si queremos llegar a la meta, necesitamos que de aquí a 25 años más, en realidad para el 2050, tengamos un poco más de 2 millones de metros cúbicos de madera aserrada estructural al año. Eso es posible. Tenemos
las plantaciones, tenemos tiempo suficiente como para empezar el manejo, pero tenemos que empezarlo ahora porque las plantaciones se demoran 25 años en estar listas. Necesitamos hacer mejoras en el aserrío, en los procesos de aserrío, necesitamos mejoras en optimización y eliminación de defectos, en productos de ingeniería para poder justamente aprovechar los subproductos, como veíamos antes, de, por ejemplo, del bosque nativo. Si es que pescamos ese 1.600.000 metros cúbicos de fibra, se pueden hacer productos estructurales también con eso, y necesitamos progresar fuertemente también en la optimización y en la mejora de las capacidades de diseño industrializado de la construcción en madera. Ya no vale, no podemos enfrentar la construcción de la manera artesanal como se está haciendo hoy día. Gestión sostenible del paisaje forestal. Hoy día tenemos industrias que producen este tipo de productos y con suerte llegamos a algunos de estos productos de transformación primaria. Si es que mantenemos este curso, es natural que la gente que está en el territorio vea pasar el recurso desde la plantación hasta la empresa y hasta hacia el barco, sin ver los beneficios que trae esta actividad en el territorio. Este paisaje tiene que tener una razón, tiene que ser entendido con un porqué. Y si ese porqué no existe para la gente que vive en el territorio, entonces, y si no existen todos los otros beneficios sistémicos, ecosistémicos, ambientales que trae el hecho de tener esa masa de vegetación cerca, entonces la desafección con respecto al territorio forestal es absolutamente entendible. Y estas situaciones se van a seguir propagando. Necesitamos una sociedad más integrada con el proceso productivo de objetos de alto valor, que se entienda para qué. Tenemos un sector productivo que produce madera. En ese momento recién el sector forestal va a poder tener un arraigo con la sociedad. Tenemos que pasar de ciertas prácticas productivas a otras que son mucho más amigables y que permiten también combinar múltiples efectos que tiene la producción de madera en conjunto con la conservación de la biodiversidad, del agua, del turismo y de las culturas locales. Propuestas. La verdad es que no las voy a revisar todas. Tenemos propuestas que están en 5 categorías: en difusión, fomento y pilotaje, investigación y desarrollo, formación, educación, normativa y certificación y gobernanza de infraestructura habilitante. Como les dije, son más de 40 propuestas que están en el documento. En el documento que está en el libro, la verdad es que por temas de edición gráfica se perdió una nomenclatura que nosotros hicimos con colores para poder identificar a cuál de estos desafíos cada una de estas propuestas ataca, digamos, o logra de alguna manera mejorar alguna parte de esos desafíos. Entonces les invito a revisar el PDF que es exclusivo de solamente de esta comisión, donde probablemente se va a entender mejor el impacto que tiene cada una de estas propuestas en los distintos desafíos. Y esta última lámina esta es la única en que es cosecha completamente personal. Este es el trabajo que estamos haciendo ahora, que estamos definiendo la priorización de cada una de las propuestas en una hoja de ruta, en una secuencia lógica que permita entender qué es lo que viene antes y qué es lo que viene después. Y digo que esto es una cosecha propia porque creo que, por lo que hemos conversado ya con distintas personas, pero no está acordado, son probablemente las 3 más importantes para poder dar un paso inicial importante. No tenemos una institucionalidad forestal clara, política, puesta dentro del Ministerio de Agricultura. No tenemos una subsecretaría forestal, por ejemplo. Para un sector que tiene tal importancia y tal complejidad y tal potencial para el desarrollo sostenible del país, tenemos ahí una falta de coordinación específica absolutamente necesaria. También, de nuevo, como esto es tan complejo, ya vemos que afecta directamente a la construcción, afecta aspectos económicos, sociales, medioambientales,
Es necesaria una coordinación multisectorial, interministerial probablemente, para abordar temas que son tan extensos en el territorio y que son tan complejos. Y la otra parte importante es que también salió como análisis de la comisión, es que no tenemos capacidades de monitoreo, de análisis o de simulación avanzadas suficientes como para poder tomar decisiones informadas con respecto al territorio. La verdad es que la información está disgregada y muchas veces es discordante entre sí, con lo cual no se pueden tomar decisiones claras y no se sabe a quién preguntarle realmente, y falta información estructurada y confiable para poder planificar. Pero insisto, estas tres son, las propuestas son evidentemente de la comisión, esta priorización, esta focalización en las tres es cosecha mía, que probablemente lo podemos luego discutir. Pero eso es. Gracias. Gracias, Fran. Dejo abierto para las preguntas. Yo quisiera hacer una en particular que dice relación con la construcción de vivienda social. Yo he estado en conversaciones con el ministro y la posibilidad efectivamente de poder generar viviendas sociales usando como sistema constructivo la madera, particularmente en la zona sur. Y el ministro está empeñado en resolver o poder apurar la resolución del déficit de viviendas en nuestro país, que oscilan entre los 700.000 aproximadamente. Y me señalaba que un método constructivo podría ser justamente la madera en la zona sur, en la zona centro, hormigón, y en la zona norte explorar otras fórmulas, porque de alguna manera dice relación también con la costumbre y también la mejor habitabilidad. Eso por una parte. Y lo segundo, se está explorando también la madera como método constructivo para edificios. Me gustaría que nos pudieras contar al respecto, Fran. No sé si hay algún otro de los senadores. Senador Piu, Kenneth Piu. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio saludar y agradecer la exposición. Me gustaron mucho los ejemplos relacionados con Canadá. Me tocó vivir y ver cómo la construcción de madera termina después incluso enchapada en piedra y pareciera que fueran mansiones. Esto es real, es concreto, Canadá es un muy buen ejemplo y los indicadores también. Mi pregunta va respecto a otra amenaza que no son las sísmicas y me refiero a las termitas de tierra y las termitas aladas. Represento a la región de Valparaíso, al igual que el presidente, que fue construida con pino oregón, traída de todo el mundo, y está siendo en estos momentos víctima de una suerte de terremoto de termitas gigantesco, están siendo afectados. ¿Cuáles son los indicadores que tienen y las prevenciones que tienen para poder controlar este tipo de ataque y si está considerado dentro de la matriz de riesgo? Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Piu. Fran. Gracias por la pregunta. A ver, la vivienda social, sí, sin duda es abordable desde el punto de vista de la construcción en madera. Y esto en parte también, quiero contestarte en parte también la pregunta, la tercera pregunta, ¿por qué los estándares de construcción en madera que teníamos, que llevaron a la construcción, a la percepción de la construcción en madera que tiene actualmente, que da la impresión de que la construcción en madera es precaria, que es más propensa a incendios o al ataque de termita? Ese tipo de construcción estaba ejecutada con ciertos estándares y hoy día esos estándares no los hemos modificado, por lo tanto estamos corriendo el riesgo de volver a equivocarnos exactamente en la misma manera en la que nos equivocamos antes. Se pueden hacer cosas para evitar esos ataques de termitas y se pueden hacer cosas para generar una vivienda social que sea segura y que sea durable. Pero no es trivial cambiar una percepción o una manera de hacer las cosas, porque hay mucha gente que cree que sabe construir en madera porque ha construido antes en madera. Y esto es súper importante porque las reglas del juego han cambiado
hemos cambiado la manera en la cual usamos la edificación. Hoy día las edificaciones son más estancas que antes, pasa menos aire y por lo tanto la madera no se seca tan fácil, entonces es más fácil que se pudra. Tampoco construimos con una madera que sea de calidad como construíamos hace 100 años atrás. Antes la gente iba al bosque y sacaba la madera que estaba duraminizada y aquella madera que tenía una mayor duración, construían por ejemplo con pellín, y eso es muy difícil que lo ataque una termita, y sin embargo hoy día queremos pensar en construir con un pino que creció en 20 años. Entonces hay situaciones que son diferentes, pero que tienen solución, por cierto. O sea, tanto la vivienda social en el sur como el problema de las termitas tienen una solución. La vivienda, en el caso particular de las termitas, la que nosotros heredamos, que es la más agresiva, es la termita subterránea, y podemos incorporar todos los elementos y todas las estrategias de protección que usan en Estados Unidos, que tienen la misma termita, y que básicamente se resuelve impregnando una sola pieza, que es la que está en contacto con el suelo, y el resto tomando medidas que tienen que ver desde el tipo de suelo que se pone debajo, las distancias con respecto al suelo para poder inspeccionar y para poder reparar si es que llega a haber un error, poder, por ejemplo, diseñar para reemplazar piezas, que no tener que desarmar toda la casa si es que hay una pieza que está afectada, y el distanciamiento y la protección mecánica, o sea, son barreras que impidan el paso de las termitas hacia la vivienda, son la estrategia fundamental para lograr esto. Pero insisto, todo eso no está expresamente explicado y comunicado, y por lo tanto el conocimiento real en terreno que existe con respecto a la calidad de cómo lograr esa durabilidad es relativamente bajo. Entonces la solución no está suficientemente repartida. Con respecto a los edificios en madera, sí, hoy día existen varios edificios de 18 pisos, incluso hay uno de 24 pisos que está siendo terminado en este momento. Ahí el factor limitante es probablemente el tema del incendio. La verdad es que no está todo completamente claro con respecto a la manera de resistir el incendio. El CLT, que es una manera de construir en madera sólida, tiene las ventajas de ser madera sólida, pero también tiene ciertos problemas en el proceso del incendio que podría ocurrir con una delaminación, y por lo tanto edificios que vayan por encima de 8 o 9 pisos hoy día todavía hay que mirarlos con lupa, son bastante experimentales y es algo que está recién empezando. Pero sin duda son problemas técnicos que se van a resolver y va a pasar lo mismo que sucedió con el acero. En el fondo, el primer edificio en altura que se consideraba un rascacielos en acero era de 5 pisos y 50 años después hicieron el Empire State. O sea, claramente estamos en el proceso de este redescubrimiento de la madera como material estructural, y se va a trabajar en los pegamentos, en los medios de unión para poder resistir esos ataques y no va a haber ningún problema. De ahí para abajo, de 8 pisos para abajo, está todo conocido y es una práctica común en Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos, en Canadá, se construye hasta 6 pisos con entramado ligero y luego 7 o 8 pisos para arriba se puede construir con madera maciza. Muchas gracias. Hay un ejercicio que está justamente en Placilla. Yo no sé si eso está empujado por la Cámara Chilena de la Construcción, entiendo, ¿no? ¿Fran? Sí, entiendo que sí. Sí. Ok. Y desde el punto de vista de la sostenibilidad de la madera, también es un tema importante porque si bien puede ser un elemento muy relevante, y eso me llamó poderosamente la atención para evitar la contaminación del plástico, también cómo afecta y nuestro ritmo de plantación, y cuánto afecta la eliminación del DS 701
y particularmente que estimuló especies arbóreas altamente combustibles, que también ha sido también una situación bastante compleja desde el punto de vista de la plantación de estas especies, por ejemplo, en lugares como Valparaíso, en las quebradas de Valparaíso, que han provocado incendios. ¿Cómo logramos ese equilibrio? Desde el punto de vista de la Comisión, ¿hay posibilidades de generar un mapeo respecto de qué especies, dónde y cómo, que eviten justamente la propagación de incendios forestales en caso de incendios? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿qué bajadas legislativas debiéramos hacer para estimular el reemplazo parcial de la constructibilidad a través de la madera? Eso quisiera preguntarle. Ahí sí. Si los puedo todavía lo escucho. Lo escuchamos. Sí, senador, no escuché la segunda pregunta, que se quedó congelado. No, si hay posibilidades de hacer una bajada legislativa para generar también los estímulos que nos permitan reforestar y tener una mirada sostenible y sustentable respecto del uso de la madera en la construcción. Okay. Aquí me gustaría dejar con usted a José Pablo Undurraga, que fue el que dirigió la Comisión de Ecosistemas. Y luego probablemente Patricio Toledo también puede agregar algo desde el punto de vista del nativo con respecto al uso y al manejo del nativo hoy día. José Pablo. Gracias, buenas tardes a toda la comisión. Un gusto estar hoy día con ustedes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Comentar que la Comisión de Ecosistemas fue la que integró el hecho de poder tener licencia social y licencia ambiental para operar, para una industria que ha sido altamente exitosa en los últimos 40 años y que ha logrado esta estructura que menciona Fran, en cuanto a plantaciones y en cuanto a principalmente donde está basada la industria primaria. Ahora bien, respecto al bosque nativo, obviamente existe una tarea con esas 800.000 hectáreas de potencial manejo. Ahora, para poder manejar una industria en este sentido y poder orientarla, hoy, dado los 2,5 millones de hectáreas de plantaciones, pino, radiato, eucalipto principalmente, hoy es factible abordar con la superficie de plantaciones que existe, abordar la demanda de madera estructural. Eso es un hecho. Ahora, en la práctica, gran parte de esa superficie que tienen hoy día en plantaciones está altamente, digamos, concentrada la propiedad en las empresas grandes, más del 60%, y los pequeños y medianos propietarios son los que podrían impulsar parte del adicional de esa forestación, a lo que indicaba el senador Chaguán. Y en ese sentido es donde hay una oportunidad cierta respecto a reforestar predios de pequeños y medianos propietarios donde podrían abastecer de madera no solo para construcción, sino que para otros usos también, pensando en pino radiata. Y eso es una realidad desde el punto de vista de la región del Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, donde se tiene el mayor potencial. Ahora, respecto al bosque nativo, el alcance está principalmente a los productos de mayor valor, como mencionó Frane, y también al hecho de poder tener en régimen un volumen de madera hacia ese nicho. ¿Dónde está la mayor preocupación? En las extensiones de plantaciones de pino, en la superficie, en las escalas de las talas rasas, en algo que se mencionó y que fue una propuesta importante de la Comisión de Ecosistemas, que es cómo poder hacer una planificación predial, digamos una restauración a escala de paisaje, donde puedan convivir tanto plantaciones como el tema agrícola, así como el manejo de bosque nativo, áreas silvestres, en concordancia con el abastecimiento de agua. Es decir, que se cree una especie de mosaico por zonas, por territorio, que fuera un poco más abordable y que de esa forma también, que lo mencionó Fran en su presentación, el hecho de cómo reconvertimos a que la sociedad en su conjunto pueda valorar los recursos forestales y naturales nuevamente. Esa desafección se logra en la medida en que yo pueda hacer un ordenamiento territorial
puede hacer una restauración de paisaje y pueda indicar incluso los tamaños de esos niveles de producción que estamos buscando. No todo el bosque produce madera, y eso es algo importante mencionar. El bosque produce servicio ecosistémico, el bosque produce biodiversidad, agua, produce mantención de la temperatura. El bosque también genera productos químicos, resinas, otro tipo de elementos. Y es ahí a donde uno hace un equilibrio. Esto para completar. Gracias. ¿Había otra intervención? Sí, senador. Adelante. Buenas tardes a todos, a todas. Hacer precisión de 2 puntos. Primero, senador, respecto del decreto ley 701, que en la práctica hace más de 10 años que ya no se ocupa. Ya no, solamente lo único que van quedando son las obligaciones que tienen los que se acogieron en algún momento a ese tipo de subsidio para poder reforestar, digamos, la superficie que está afecta. Nada más, no hay ningún otro tipo de incentivo. Ahora, existe la ley 20.283, que es la única que en este momento está generando un incentivo, pero en este caso al manejo sustentable de bosque nativo, ¿ya? Y que hay ciertos, montos que van pagándose por determinadas actividades. También dentro del informe vimos que ese incentivo en la práctica a casi 14 años de haberse promulgado esa ley, se ha demostrado que es inefectivo y que se necesitan incrementar esos montos para poder generar, digamos, un cambio y que se genere manejo sostenible de bosque nativo por parte de los propietarios. Eso es uno de los desafíos. Y también hicimos los números en el cual, digamos, ese aumento en los montos se paga, ¿ya? Así que tampoco es plata botada. Ahora, respecto del manejo sustentable de bosque nativo, principalmente lo enfocamos al tema de los productos y la capacidad de poder amoblar las nuevas viviendas que estamos generando en Chile, básicamente en reemplazo de lo que nosotros traemos de plástico de China y de India, que es lo que está llegando actualmente, y que así poder dar un impulso a la industria. Ahora, hay que hacer un acompañamiento porque es necesario hacer algunos cambios tecnológicos, como mencionaba Frane, de manera de poder utilizar cada fibra de esa madera que nosotros estamos teniendo del manejo sustentable. Para que tengan una idea de referencia, actualmente los bosques secundarios, que son los que se manejan en Chile, más algunos tipos forestales basados en otofago, llámese lenga, roble, coihue, raulí. En los primeros manejos, alrededor de un 80% de la madera que se obtiene a consecuencia de ese manejo, que es un manejo inteligente, es una entresaca, digamos, que tiene ciertas normas técnicas, el 80% nos sirve para poder generar productos de valor agregado, ¿ya? Finalmente hay que buscarle un uso alternativo, y ahí está un poco el desafío, el de poder generar, digamos, a través de la tecnología, un uso alternativo de ese 80% de madera que no está en condiciones, digamos, para ser procesada, ¿ya? Eso, digamos, como marco general, senador. Muchas gracias. Primero quiero agradecer el trabajo tanto de José, de Patricio, también de Carlos, Valentina y también de Pedro, que fueron parte de la comisión liderada por Fran. A mí me gustaría que quedáramos como en el acuerdo el siguiente. Estas conclusiones fueron directamente traducidas en una entrega a aquellos que estuvieron en la elaboración del libro y no fueron entregadas formalmente a esta comisión. Por tanto, a mí me parecería interesante que pudiéramos pedir también una reunión con el Ministerio de Agricultura, con Teo Valenzuela, Esteban Valenzuela, poder conversarlo con ellos y agendar una reunión de la comisión con la comisión de ustedes, más la Comisión de Desafíos del Futuro, con el ministro para ver cómo abordamos estas temáticas y podríamos hacerle directamente una presentación si les parece. ¿Lo acordamos? Acordado. Senador Pío, para cerrar, para darle paso a la exposición sobre ciberseguridad. Muchas gracias, presidente. Muy corto. Yo creo que es lo que usted señaló al principio respecto de qué propuestas legislativas, que es nuestra tarea,
Efectivamente, un decreto 701, pero orientado al bosque nativo sería lo óptimo, incentivado con las especies propias de cada región. Es un tema que nosotros como senadores podemos levantar en las regiones, y además con un subsidio por la captura de carbono, o sea, el modelo completo. Yo creo que podemos buscar una fórmula, y ese es un tema académico, de tratamiento de nuestras regiones, cómo podemos cada una región enfrentar. Eso sería de presente. Yo estando completamente de acuerdo, si les parece, podríamos levantar desde la comisión un proyecto de acuerdo que vaya en esta dirección. Yo creo que efectivamente un 701, pero enfocado a las especies nativas, es fundamental. Si ustedes están de acuerdo, podemos trabajar juntos un proyecto de acuerdo que sea presentado en la sala del Senado para que se conduzca una vez aprobado al Ministerio, independientemente de la reunión que tengamos con el ministro. Así que veámoslo, no lo resolvamos ahora, pero dejémoslo, sí. Denle una vuelta, salvo que estén de acuerdo ustedes. Fran. Sí, estamos de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Ya, ok, entonces trabajemos en un proyecto de acuerdo que pueda traducirse en aquello, y lo presentamos en la sala del Senado, y dejaremos pendiente justamente esa reunión con el ministro de Agricultura. Para cerrar, la senadora Jimena Órdenes. Sí, gracias, presidente. Agradecer la presentación. Solo sobre el último punto, entiendo que no está algo resuelto y que tenemos que trabajar, y compartiendo el propósito, reconociendo que Chile tiene recursos forestales, que los bosques son sistemas complejos que cumplen funciones ecosistémicas bien importantes. Respecto al potencial acuerdo, por una cosa simbólica, yo no hablaría de un nuevo 701, así que sí, lo quería dejar un poco subrayado. Estamos todos de acuerdo. Al menos ahí tengo una visión. Que estamos todos de acuerdo, porque fue una mala experiencia. Exactamente, muchas gracias. Estamos todos de acuerdo. Pero digámosle un estímulo para la plantación de especies nativas. Me parece muy bien. Muchas gracias. Que son parte de este proyecto que busca prospectar, crear futuro. Gracias por la entrega, la dedicación generosa, por las horas de trabajo, y esperamos efectivamente darle continuidad a través de la reunión con el ministro del proyecto de acuerdo, con las observaciones que ha planteado la senadora Órdenes, que además son compartidas por los 4 miembros de esta comisión, así que está perfecto. Me gustaría que pudiéramos, vamos a dejar a Carola Muñoz a cargo justamente de coordinar ese proyecto de acuerdo junto con la secretaría de la comisión que está a cargo de Julio Cámara. Así que, Julio, si es posible, que nos ayuda a coordinar los esfuerzos. Muchas gracias, y esperamos seguir trabajando juntos, y veamos cómo le damos también la bajada con otros instrumentos legislativos. Acá hay uno planteado, un primero, veamos si hay otros más que podamos darle prosecución para que finalmente este trabajo arduo, darle continuidad. Y quiero invitarlos a darle continuidad, porque este es un proyecto evolutivo. Entonces, a no dar por concluido el trabajo, sino por el contrario, a ver cómo podemos profundizarlo y cómo podemos ampliar el horizonte del mismo. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias a todos sus miembros. Hasta luego. Gracias a usted. Hasta luego. Gracias. En segundo punto de la tabla, quiero dejar con la palabra a la Secretaría Ejecutiva del Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago, señora Yerka Jukic, quien expondrá acerca de la ciberseguridad, sus implicancias y alcance. Adelante, señora Yerka. Muchas gracias. Un pequeño alcance. Vengo con 2 sombreros. Por un lado, de la Cámara de Comercio de Santiago, mi cargo ahora es directora ejecutiva de e-commerce. Pensando en la importancia del comercio electrónico, hubo un upgrade en las funciones, entonces tengo ese cargo ahora. Y por otro lado, desde el punto de vista de ciberseguridad específicamente, soy la presidenta de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, que tenemos gran participación ahí con el senador Piu. Y un paréntesis, que gusto conocerlo en persona, senadora. Ahora estamos juntos en una comisión de guía de transformación digital que se va a lanzar el jueves, y hemos participado 7 meses de trabajo en que uno de los temas es la ciberseguridad. Entonces ahora me voy a enfocar en eso.
Adelante. Hoy, por supuesto, la ciberseguridad es la respuesta a la supervivencia de la información, de la protección y resiliencia de los sistemas de datos sobre los cuales basamos toda nuestra actividad. Si pensamos, por ejemplo, desde el punto de vista del comercio electrónico, que es en el que me desenvuelvo día a día, si las empresas de comercio electrónico no cuentan con sólidos estándares para resguardar los datos personales, tanto los datos personales como nombre, root, como sus datos personales bancarios para hacer transacciones, estaríamos en un desastre y un problema de confianza muy severo. Entonces, hoy en día, con todos los sistemas de hackeos y virus y todo eso, nos vemos más expuestos aún a los temas que hay que resguardar la ciberseguridad. La ciberseguridad, por lo tanto, ha de ser vista no como un gasto, sino como una inversión. Así como gastamos en proteger los activos físicos con sofisticados sistemas de vigilancia y disuasión, así también debemos proteger nuestros accesos al mundo digital del ciberespacio. No porque no se vea, no es sujeto de intrusión, de robo, daños. Muchos crímenes físicos tienen un reflejo virtual que nos obliga a crear mecanismos de protección y defensa. Me tocó estar en una reunión hace un par de años atrás, cuando en temas de transformación digital, y alguien dijo una vez: el día que una persona muera porque se le hackearon su marcapasos, ahí van a ver la importancia de la ciberseguridad en salud, por ejemplo. Hasta ahora no ha pasado, pero no quiere decir que no vaya a pasar en algún momento. La ciberseguridad debe iniciarse, por lo tanto, con la creación de hábitos seguros para desempeñarse en el ciberespacio, y parte de la ciberseguridad es también la ciberhigiene, un comportamiento que permite reducir la mayor de las vulnerabilidades que tienen los sistemas informáticos y de datos, el componente humano. Y aquí nos vemos enfrentados a los problemas de educación, que muchas veces, sobre todo los jóvenes, entregan sus claves, las comparten, porque no sienten que sus datos personales son de ellos. Y eso es clave, sabiendo eso, que van en la medida que se van a ir colaborando y van a ir protegiendo más. Al proteger sus datos van a entender que la ciberseguridad transversal es importante para todos. Un tema relevante, por lo tanto, es la colaboración en ciberseguridad, una forma de construir es una alianza por parte de la academia, el sector público y el mundo privado. Es la clave que puede asegurar nuestro desenvolvimiento y resiliencia en un entorno cambiante y desafiante, donde nadie está exento de sufrir incidentes de ciberseguridad. Y aquí es importante el trabajo colaborativo, público, privado, academia, todos tenemos que ir en la misma línea. Ya hemos visto y conocido de incidentes en ciberseguridad en nuestro país por medio del informe de la PDI, del CECIR, que se cifran en millones al año, solo en nuestros medios locales. No en vano, el Foro Económico Mundial señala como uno de los grandes riesgos de la humanidad los ataques cibernéticos. Y hoy, con una guerra que arrasa en Europa, vemos como ya ahora es la guerra digital la que se está viendo. También se producen escaramuzas y ataques fallidos y exitosos sobre las infraestructuras cibernéticas de muchos países, incluido el nuestro. Vemos con lo que está pasando en este momento en Costa Rica, que lo vieron primeramente tímidamente, como esto no va a llegar a Chile, pero se está analizando ahora como un tema importante a tener en cuenta. Por lo tanto, la ciberseguridad es una dimensión fascinante, llena de desafíos de futuro, y estamos convocados a mirar la ciberseguridad ya no como algo que va a venir, los peligros en ciberseguridad, sino como algo que tenemos, y por lo tanto tenemos que trabajar todos en conjunto. El camino hacia salir adelante en esto es la colaboración, como decía hace un rato, académica, público-privada, para generar una mejor ciberseguridad en el país. Y ciertamente esta comisión de Desafíos del Futuro es una maravillosa instancia para que juntos trabajemos mancomunadamente y podamos aportar a construir una mejor legislación con una mirada participativa, no reactiva, sino que proactiva, y con una mirada de país para generar un mejor futuro. Y ciertamente, como Alianza de Ciberseguridad, como Cámara de Comercio de Santiago, tengo aquí con los dos sombreros, estamos disponibles a trabajar y a lo que nos sean convocados. Desde el punto de vista, por ejemplo, y ahí me voy a ir con el sombrero de la Cámara de Comercio de Santiago, nosotros tenemos un acuerdo permanente de colaboración con el CECIR para los eventos cyber, porque creemos que los eventos cyber ahí es donde se puede producir gran cantidad de estafas o de accidentes, eventos en ciberseguridad, y trabajamos en conjunto justamente para proteger a los consumidores. Hasta ahora no hemos tenido ningún problema, pero sí quería contar esto porque es la disposición a trabajar en conjunto.
Gracias, Yerka. Contarle que esta es una preocupación de la comisión, que además ha sido también liderada por el senador Piu. Contarle que la preocupación radica en que no estamos cumpliendo con los estándares ni del Fondo Monetario Internacional ni de la OCDE en esta materia, y que adicionalmente el año recién pasado Chile sufrió 9.400 millones de ataques cibernéticos. 9.400 millones. O sea, esto es un tema de la mayor preocupación. Chile no ha invertido lo suficiente en ciberseguridad y le quiero contar que además va a ser una de las comisiones que vamos a levantar para ampliar el trabajo que hicimos del libro. Creemos que este es un tema absolutamente necesario e imprescindible y ha sido también uno de los impulsores, ambos senadores, el senador Pío y la senadora Órdenes, así que esperamos que nos acompañen justamente en el trabajo que se vaya a realizar. Senadora Órdenes, ¿quiere agregar algo? Muchas gracias, presidente. Agradecer ahí la exposición de la señora Yerka Yukit y un placer también conocerla de manera presencial. Partir quizás por una mención que ella realizaba y aprovecho de invitar a todos los miembros e integrantes de esta comisión. El día 19 de mayo, este jueves, en dependencias de la CEPAL, vamos a lanzar la Estrategia de Transformación Digital Chile 2035, que hemos trabajado muy de la mano con el senador Kenneth Pugh y desde la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Y creo que eso es coherente, por eso parto desde ahí con lo que nos ha planteado hoy día, porque Chile necesita tener, en un mundo que es incierto, porque efectivamente los cambios tecnológicos pueden ser una gran oportunidad para el desarrollo del país y para la inclusión social, estamos convencidos de que también tenemos que tener un camino definido y ser lo suficientemente flexibles también para entender el dinamismo que cumplen las nuevas tecnologías respecto del desarrollo y los cambios sociales en curso. Entonces, parte de nosotros distinguimos en ese ejercicio, finalmente llegamos a dos pilares que sostienen esta propuesta para el país, que es por un lado apuntar a lo que conocemos como brecha digital cero, nosotros le hemos denominado Chile conectado sin brecha, y por otro lado el Chile digitalizado, que hay que efectivamente hacer uso de las nuevas tecnologías en procesos y actividades vinculados principalmente al ámbito del Estado y al ámbito de la economía, sobre todo la lógica de una sociedad post-pandemia. O sea, ahí hay aprendizaje y el tema económico, yo creo que el desarrollo de las economías, las nuevas tecnologías tienen mucho que decir. Y parte de los ámbitos de acción que identificamos, que son 7 ejes, uno de ellos es ciberseguridad, donde ahí se ha enfocado mucho el trabajo que ha desarrollado el equipo del senador Piu, porque claramente creemos en las oportunidades que nos ofrece el uso de las nuevas tecnologías. Si tenemos una hoja, una carta de navegación clara, que se la proponemos al país, porque esto fue en un proceso participativo también. Yo creo que la virtud no es una agenda, hay otras agendas. Creo que en eso hay que reconocer el trabajo anterior también, pero o venían del mundo del Ejecutivo, del mundo público, o eran propuestas del sector privado. Acá logramos armar una mesa donde estaban los actores privados, la academia, organizaciones y fundaciones de la sociedad civil, y hoy día creo que tenemos una cierta arquitectura para proyectar una política que va más allá de una lógica de gobierno. Pensamos en la lógica al menos de 3 gobiernos y que nos permitan cerrar la brecha digital en Chile y avanzar en esto. Y entendíamos la ciberseguridad incluso como una variable bien transversal, o sea, que nos dé también la certeza de que los avances no van a implicar riesgos, porque hoy día, sobre todo el uso de plataformas, yo creo que es un desafío que nos tiene que llamar la atención. No somos cualquier usuario, damos mucha información y hoy día las plataformas prácticamente nos conocen de la misma forma que nos puede describir un familiar o un amigo cercano, y eso implica amenazas más allá. Exactamente. Bueno, la ley de neuroderecho yo lo creo que la propuesta que tiene coherencia con eso. Así que yo celebro que distintos actores estemos en esta conversación
Y lo digo porque es una realidad tan dinámica que hay que mantener y sostener en el tiempo este tipo de encuentros, de reflexiones, si queremos avanzar en una lógica que de verdad sea inclusiva y que no se torne una amenaza que al final del día sea difícil de controlar. Por eso el tema de protección de datos personales me parece que es imprescindible también en esta conversación. Muchas gracias, Frank. Gracias, senadora Órdenes. Dejamos al senador Kenneth Pugh para cerrar. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Agradecer a la presidenta de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, que nació un 30 de mayo del 2018, no por el ataque que tuvo el Banco de Chile, por una visión que tuvieron para poder precisamente aunar un sector. Hoy es imposible enfrentar las amenazas digitales si no se hace de forma colaborativa, conjunta, participativa. Esa cooperación público-privada es esencial. No hay ningún Estado que lo pueda resolver solo. Estados Unidos tuvo que convocar a los diferentes sectores, el sector académico en particular, para enfrentar algo que es muy grande. El tratado más importante que hemos acordado, firmado, que es un ejemplo en el mundo, el Tratado de las Economías Digitales, el Acuerdo de Economías Digitales conocido como DEPA, The Digital Economy Partnership Agreement, dice en un artículo, el 5, muy claramente que no existiría economía digital si no hay ciberseguridad. Por lo tanto, esto es esencial para permitir el desarrollo del mundo. Pero nuestras vidas ya están en el mundo digital, en el ciberespacio, y es por eso que esto es mucho más allá que solo proteger datos. Esto es proteger a las personas, la dignidad de las personas, su reputación, incluso hasta el daño físico, la muerte. Ya está el antecedente de una persona en Alemania que murió porque se bloquearon por un ransomware la ficha clínica. Esto ya es un hecho concreto. ¿Dónde nace la necesidad entonces de levantar este tema este año? Por varias situaciones en particular. La primera, yo quiero destacar el esfuerzo que ha llevado adelante la presidenta de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones en la legislatura anterior y que coincide este año, la senadora Jimena Órdenes, quien nos va a presentar este día jueves esta estrategia política. Es un acuerdo político con una visión a 12 años. 12 años es importante porque son 3 gobiernos de turno, son el máximo tiempo que una alcaldesa o alcalde puede estar, son 2 reelecciones, y lo mismo una diputada o diputado, o una niña o un niño de primero básico a cuarto medio. Esos instrumentos de planificación de 12 años nos tienen que ayudar a poder definir leyes de presupuesto, porque si no logramos conectar la visión con la ley de presupuesto, todo esto no va a existir. Mañana en la sesión de inicio de la Comisión Unida de Seguridad y Defensa se comienza a tramitar la nueva ley de gobernanza de ciberseguridad y de protección de la infraestructura crítica de la información. Muy anhelada y esperada para poder dar normas claras a todos los sectores de los cuales dependemos. Hoy estamos discutiendo una ley que va a proteger la infraestructura crítica físicamente, pero en el ciberespacio también puede ser atacada, destruida, capturada. Tenemos que entender que las dos cosas van juntas. También en la tarde, en la Comisión de Gobierno, se va a discutir la extensión del plazo del inicio de la transformación digital del Estado. Y tenemos que darle plazo al Estado porque es muy complejo el proceso. El Estado no se puede transformar digitalmente si no avanzan entonces las leyes estructurantes, que son básicamente la promulgación de la nueva ley de delitos informáticos, que ya está próxima a ser firmada, la tramitación y promulgación de la ley de protección de datos personales y esta ley de gobernanza de ciberseguridad y de protección de infraestructura crítica de la información. El día jueves, entonces, con esta estrategia vamos a poder hacer después planes donde uno de ellos va al mundo académico. Y aquí yo quiero referirme especialmente a los científicos que nos siguen, a los que están escuchando, porque es desde el conocimiento donde tenemos una oportunidad. El conocimiento está uniformemente distribuido, está en todas las regiones y tenemos que ser capaces de detectar a edad temprana a las niñitas, a los niñitos, tal como lo hace España. A los 14 años de edad, un instituto que tienen ellos en León, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, convoca a la Academia Hacker. ¿Por qué? Porque a esa edad ya se ha alcanzado en algunos casos madurez digital. Ya están usando YouTube y saben hacer muchas cosas. Esas habilidades naturales que están en una pequeñísima parte de la población, si no son detectadas a tiempo y no son usadas, terminan en el lado oscuro de la fuerza. Terminan atacando después los sistemas digitales del Estado, de las empresas o de las personas. Por eso es tan importante generar conciencia que el talento es lo que define la posibilidad de un país de salir adelante en ciberseguridad. Lo reconoció la Universidad de Oxford al actualizar el año pasado, en el mes de abril, el modelo madurez cuando incorpora una nueva medición 3.4, que es lo que es investigación e innovación en ciberseguridad.
Ahí está nuestra oportunidad. Chile entonces puede ser un referente continental si logramos establecer esa capacidad que está, lo adelanto ya en la estrategia, un Instituto Nacional de Ciberseguridad. Y tal como en España, que no esté en Santiago, queremos que ojalá esté en Valparaíso. Pero necesitamos de otros centros continentales si queremos influir y poder ser relevantes. La próxima semana, el lunes 23, nos visita una delegación de Rumania, porque Rumania es un gigante digital, no solo centros de innovación como Cluj-Napoca, fueron ganadores para ser la sede europea del Centro de Competencia de Ciberseguridad. Tenemos que activar entonces nuestros grupos parlamentarios y también nuestros científicos y ponerlos a conversar. Tenemos que conversar de grupos científicos a grupos científicos, no solamente con lo que desarrollemos aquí, sino que con el resto del mundo. Tal como lo inicié con mis primeras palabras, agradecer a la Alianza Chilena, que es el primer ejemplo de integración, de colaboración. Ellos están participando también junto a la Universidad Católica y a Microsoft en escribir una ruta de 3 años de ciberseguridad, de acciones concretas que pueda llevar el mundo privado con el mundo público, con compromisos reales. Yo creo que podemos hacer bastante y marcar una diferencia. Por eso, señor presidente, pedirle que ojalá podamos constituir la mesa de ciberseguridad, poder convocar a los académicos, porque se habló de la ciberguerra. Bueno, las ciberarmas no se compran, se desarrollan. Los países tienen que fabricarlas. El talento que permite proteger también, bueno, si es necesario, los países tienen que tener su capacidad. Y esa es la experiencia nacional. Yo conozco la capacidad que tenemos en nuestros laboratorios de investigación. Tenemos que dotarlos y equiparlos. Fíjense, señor presidente, que la Policía de Investigaciones acaba de crear este año la Jefatura Nacional de Cibercrimen, pero no tienen laboratorio de investigación avanzada de cibercrimen. No tenemos las herramientas, tenemos convenios con universidades, tenemos lugares donde se puede trabajar, pero tenemos que ver que en nuestra ley de presupuesto esos recursos estén. Yo estoy convencido que con esta estrategia que señaló la senadora Órdenes por su intermedio presidente, podemos hacer estos planes. Y si en la hoja de ruta que se está trabajando podemos acordarlo a 3 años, podemos ver resultados bastante más rápidos. Muchas gracias, señor presidente. Dicho. Muy bien, senador Priu. ¿Algunas palabras finales? Perfecto. Quiero decirles que hay un compromiso de este presidente y de esta comisión de levantar la comisión de ciberseguridad. Quiero pedirle a los senadores y senadoras que nos acompañan que nos puedan acompañar nombres. Carola Muñoz, que es la secretaria ejecutiva de la comisión del trabajo que estamos realizando, pueda efectivamente confeccionar un listado, como lo estamos haciendo respecto a la mesa de prospectiva, que se va a lanzar, esperamos, el jueves 2, a la cual también están cordialmente invitados, que está encabezada, entre otros, por figuras como el exministro y ex senador Sergio Vitar, entre otras personalidades, así que esperamos que esta comisión también podamos levantarla prontamente, pero para eso necesitamos en lo próximo, en lo inmediato, y acá quiero invitar a la señora Yerka a que nos pueda también acompañar sugerencias de nombre. Le vamos a dejar conectada con Carola Muñoz para que pueda acompañar esos nombres y finalmente poder constituir a la brevedad posible esa comisión. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Pero, Carola Muñoz, antes de... Muy cortito. Por favor, recuerden de que si tienen nombres para Congreso Futuro de enero, nos tienen que enviar a la brevedad los nombres porque estamos en la etapa final de curatoría completa. Por favor. No, se está contemplado. No, ¿sí? Está contemplado, así que estamos haciendo esfuerzos para tenerlo. Por último, de manera telemática, así que se está trabajando. Twitter. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.